Voy a esperar la confirmación. Ahí está. Les comparto la pantalla. Ok, como les repetía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo había tomado un día extra para ejercicios del capítulo 9? Y entonces estábamos un día atrasados, básicamente. Y luego del capítulo 10 me tomó un día, bueno, medio día, terminar la sección 10.3, ¿verdad? Pero siento que tal vez, bueno, pero es que en los ejercicios que hay fuerzas calculamos torque. Entonces tal vez, vamos a ver, al final de la clase de hoy, creo que agregaría uno. Y si no, igual, o sea, yo pues los asigno en la tarea y parte de la tarea es eso, ¿verdad? Que ustedes practiquen, que, o sea, si se traban, está bien trabarse en la tarea, ¿verdad? Y pues ahí pueden consultar y después, eh, pues despejar las dudas. Luego el capítulo 11, ok, les repito que era un capítulo sencillo, ¿verdad? Yo creo que este mismo día vamos a empezar a hacer ejercicios y el capítulo 11 y el capítulo 10 son lo mismo al final. Son lo mismo. La única diferencia es que el sistema está o no está en reposo. O sea, en el capítulo 11 vamos a ver que los sistemas se están moviendo ya, ¿verdad? Perdón, en el 10. En el 11 vamos a considerar que está en reposo, ¿verdad? Y simplemente esa es la única diferencia. Entonces vamos acá, ¿verdad? Este ejercicio, solo quiero revisar, bueno, todavía estamos a pesar de que estaba haciendo tiempo hablando, ¿verdad? Pues todavía estamos solo los dos, ¿verdad? Entonces, solo voy a enviar otro mensaje. No, si hay otra persona. A mí solo me aparecen, ya llegaron más, ¿verdad? Ya incluso 4. Sí, es que ¿cómo se llama? En la imagen pequeña salían 2, pero es que no se había actualizado. Y bueno, igual, usualmente se conectan como unos 8, creo, pero bueno, vamos a comenzar así, ¿verdad? Por lo menos ya no solo somos 2. Este ejercicio, muchachos, les puede venir en varias versiones. O sea, en vez de ser el anillo, pongamos un cilindro. En vez de ser un cilindro, pongamos una esfera hueca. En vez de ser una esfera hueca, pongamos cualquier otra forma que a ustedes se les ocurra. Entonces el ejercicio, se fijan que puede cambiar dependiendo de la geometría que nosotros tenemos acá. Pero al final, la forma de resolverlo va a ser la misma y lo único que va a cambiar es el momento de inercia del objeto que tenemos ahí. Por otra parte, también pueden cambiar los datos y lo que se nos pide, ¿verdad? Pero al final, este tipo de ejercicio, ¿verdad? Pues lo vamos a resolver con energía. Veamos qué es lo que dice. Dice, se enrolla una cuerda varias veces en el borde de un aro pequeño de 8 centímetros de radio, ¿verdad? Aquí lo que me están dando es el radio del aro y 0.180 kilogramos. En el extremo libre de la cuerda se sostiene fijo el aro y el aro, perdón, se suelta a partir del reposo. A partir del reposo, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro otro dato. Después de que el aro ha descendido 75 centímetros, calcule la rapidez angular, ¿ok? La rapidez angular, dice, del aro al girar y la rapidez de su centro, ¿ok? La rapidez de su centro. Me piden la rapidez angular y la rapidez, ¿ok? Entonces, este es similar, al final termina siendo muy similar a qué ejercicio, al que hicimos en el capítulo 9, ¿okay? Que teníamos una polea y en esa polea teníamos una piedra, algo muy similar, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre este y el otro? Que en este, el aro va girando y se va trasladando. En este caso,
teníamos que la polea solo giraba, no se trasladaba, y la piedra se trasladaba. Pero al final existían los dos tipos de energía, ¿verdad? Este tenía rotacional y este tenía lineal. Ahora va a ser lo mismo, pero ¿quién tiene esos dos tipos de energía? El aro, ¿verdad? El aro va a tener los dos tipos de energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, de nuevo, este aro va a girar con una velocidad omega y se va a trasladar con una velocidad de centro de masa, vamos a ponerlo en color rojo, se va a trasladar con una BCM, ¿verdad? Y yo sé en general que la velocidad del centro de masa la puedo relacionar, ¿ok? De esta forma con esto. Entonces, encontrando uno, encuentro el otro, básicamente. ¿Qué datos tengo yo? Yo sé que el radio es igual a ¿quién? 8 centímetros. Que en unidades estándar, esto sería 0.08 metros. Yo tengo que la masa es igual a 0.180 kilogramos. ¿Okay? Yo sé que el sistema parte del reposo. Y como sé que el sistema parte del reposo, yo puedo decir BCM es igual a 0. Y por aquella relación de allá, eso es lo mismo que me digan a mí que omega es igual a 0. Y es lo mismo que les dije ayer del sistema con, digamos, que una llanta. Entonces, los ejercicios no me van a decir, la llanta está girando sin trasladarse al inicio, así como en algunos, como en Rápido y Furioso, digamos, ¿verdad? Que los carros empiezan y aceleran y las llantas están girando, ¿verdad? Desde antes, pero ellos no se están trasladando, solo están, o sea, haciendo ese giro al inicio, ¿verdad? Cuando se empiezan a mover, como ellos se mueven muy rápido, ¿verdad? Las llantas giran mucho más rápido de lo que se traslada el carro al inicio. Entonces, bueno, si no me equivoco, pero no tengo el libro abierto. Si no me equivoco, incluso el libro lo pone aquí, ¿verdad? O sea, las llantas giran mucho más rápido cuando inicia el movimiento de lo que se está trasladando, ¿verdad? O sea, podríamos decir que las llantas están girando antes de que se dé el momento de traslación, movimiento de traslación, y por eso se genera este humo, ¿verdad? Porque hay fricción entre las llantas. Pero en nuestro caso, todos los ejercicios van a ser así. Si me dicen que está en reposo, es en reposo. Si inicialmente está en reposo, no va a haber movimiento de traslación ni movimiento de rotación, ¿ok? No va a suceder en ningún caso de que primero el objeto se esté trasladando y después empiece a girar, o viceversa, que primero esté girando y que después empieza a trasladarse también. Entonces, cuando me dicen reposo a mí, que se suelta a partir de reposo, vamos a considerar que tanto la traslación como el omega es igual a 0. Me dicen, o sea, se suelta, ¿verdad? Y desciende, vamos a decir una cantidad h, que son 75 centímetros, que de nuevo vamos a pasar, ¿ok? A unidades estándar, 0.75 metros. Entonces, estos son todos los datos que tengo. Estos dos datos, ¿para qué me sirven? Bueno, la masa me puede servir para muchas cosas, pero en general con esto yo encuentro el momento de inercia y yo sé que el momento de inercia de un aro, que todavía no me acuerdo, pues... Y ustedes no se los tienen que memorizar tampoco, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que, bueno, en general cuando ustedes van, bueno, no tengo el campus abierto, si ustedes leen o han leído las instrucciones, ¿verdad? Pueden ver de que ahí dice que hay una hoja de fórmulas y le dan clic, descargan un PDF y que tiene la hoja de fórmula. Por lo menos yo creo que se está haciendo, ¿verdad? Periodos pasados se ha hecho. Porque al final yo solo importo de un lado la prueba, ¿verdad? Y un aro es mr cuadrado, ¿ok? Un cilindro hueco es lo mismo que un aro, mr
cuadrado. Entonces, estamos en el 20. Esto me sirve por esto. Y la altura. Si a mí me están diciendo cuánto se desplaza, ¿para qué me sirve eso? Bueno, ustedes podrían pensar, bueno, me puede servir qué tanto se desplazó, porque de esa forma yo puedo venir y calcular cuál es con cinemática, digamos, aplico una fórmula de velocidad inicial igual, perdón, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, digamos, pero yo no sé cuál es la aceleración del sistema. Tampoco sé cuándo es la aceleración angular, que digamos que podría encontrar una relación entre aceleración angular y aceleración tangencial, y de esa forma encuentro cuál es la aceleración del centro de masa, ¿correcto? Entonces, como no tengo esa aceleración, no puedo hacer eso. Además de que yo no conozco cuánto es esta tensión, ¿verdad? Entonces tampoco me puedo ir por la parte de dinámica, o sea, de sumatoria de fuerzas, porque la que generaría el torque sería esta cuerda, ¿verdad? Entonces me voy a ir por el lado de energía. ¿Por qué me voy por el lado de energía? Bueno, yo tengo, siempre que yo miro lo siguiente, ¿verdad? Tengo datos iniciales, ¿ok? O sea, yo tengo cuánto es una velocidad inicial. ¿Para qué ocupo yo cuál es la velocidad inicial? Porque si yo sé cuánto es la velocidad inicial, entonces yo sé cuánto es la energía cinética inicial, tanto la de traslación como la de rotación. Yo tengo cuánto se desplazó. Entonces, si yo tengo cuánto se desplazó, yo simplemente defino, aquí mi y es igual a 0, digamos. Ahí mi y es igual a 0. Entonces, yo ya sé cuánto es mi energía potencial inicial. Y como yo sé cuánto se desplazó, vamos a ponerlo más arriba. Como yo sé cuánto se desplazó, entonces yo sé cuánto es este desplazamiento. 0.75 metros hacia abajo. Lo que significa que aquí estamos en y igual a ¿cuánto? A menos 0.75, ¿verdad? Correcto. Sí, Entonces, con eso yo simplemente, ¿cuánto es la energía potencial acá? mgy, ¿verdad? Y y ya aquí ya trae el negativo, entonces no hay necesidad de poner menos mgh, sino mgy, ¿verdad? Y el y tiene el negativo, que es porque está, o sea, bajamos, ¿verdad? De la posición original. Entonces yo puedo encontrar, o sea, o yo podría decir cuánto es mi energía cinética inicial. Tengo todos los datos para ello, tengo todos los datos para esto, y tengo todos los datos para construir esto, ¿verdad? ¿Y a dónde ponen el y igual a 0 ustedes? Da igual, ustedes lo pueden poner al inicio o lo pueden poner igual al final. Creo que yo no estuve mucho en esto con ustedes, no tenemos un criterio, digamos, homogéneo. No sé dónde preferirían ustedes, si poner y igual a 0 en el inicio o si poner y igual a 0 al final. La única diferencia es que entonces el otro lado es positivo 0.75 o negativo 0.75, pero al final U siempre tiene la forma mg por la variable y dependiendo de si estamos hacia arriba del punto original, la energía es positiva, o si estamos abajo del punto original, la energía es negativa. ¿Okay? Por los momentos lo voy a dejar aquí en el punto inicial, así como lo tenía, y igual 0, entonces esto es y igual menos 0.75. Entonces, estoy midiendo yo positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, tenemos que plantear, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por los momentos.
tendríamos que plantear conservación de energía. Y puedo plantear esta versión de la conservación de energía porque no hay fuerzas de fricción, básicamente. Entonces, ¿cuánto es la energía inicial? Ya sabemos que es una combinación de energía cinética más energía potencial. ¿Y cuánto es la energía final? Una combinación de cinética más potencial. ¿Cuánto es la energía cinética inicial? Completamente cero. ¿Por qué? Porque ambos parten del reposo. ¿Cuánto es la energía potencial inicial? Cero. ¿Por qué? Porque yo decidí que Y igual 0 es esta posición. ¿Ok? Entonces yo tengo que K2 más U2 es igual a 0, básicamente. ¿Cuánto es K2? Entonces es 1/2 de la masa del aro por la velocidad del centro de masa, al cuadrado. ¿Es solo eso? No, ¿verdad? Porque el aro se va trasladando y se va rotando al mismo tiempo. Entonces tengo que considerar ambos tipos de energía. 1/2 de ICM por velocidad de centro de masa, perdón, omega al cuadrado. Eso más el mg y. ¿Ok? Tiene que ser igual a 0. Aquí puse la m así, pero he estado usando m mayúscula, ¿verdad? Es la masa del aro. Entonces el ejercicio me pide cuánto es BCM, ¿ok? Y cuánto es omega. Entonces podríamos decir, no puedo resolver porque tengo una sola ecuación y BCM y omega. Pero hay que recordar siempre, ¿verdad? Que yo puedo usar, ¿ok? Yo puedo usar para movimiento, o sea, cuando un objeto se está moviendo, o sea, se está trasladando y está girando alrededor de su centro de masa, yo puedo siempre hacer esta relación, ¿verdad? Que esta velocidad del centro de masa es igual al radio del objeto por el omega. ¿Ok? Entonces, depende de para quién queremos resolver primero, si quiero resolver primero para BCM o quiero resolver primero para omega. Entonces, como el inciso A es BCM, vamos a resolver primero para BCM, lo que significa que esto de acá significa que omega es igual a BCM entre R, ¿verdad? Entonces, este de acá es lo mismo que tener BCM entre R y todo esto al cuadrado. Pero, y de centro de masa también nosotros teníamos que es M por R cuadrado. Entonces, fíjense bien que tengo aquí, bueno, lo voy a escribir mejor, ¿ok? Acá, siguiente paso, yo tengo 1/2 masa BCM cuadrado más 1/2 mr cuadrado multiplicando ¿quién? BCM cuadrado entre ¿quién? R cuadrado más mg y esto es igual a 0. ¿Qué cosas podemos observar? Todos tienen m. Puede salir como factor común y después pasa a dividir al otro lado y nos deshacemos de él, ¿verdad? Entonces la velocidad del centro de masa no va a depender de cuánta es la masa de este aro. Ese aro puede pesar mucho, pesar muy poco, pero al final esa velocidad con la que se desplaza no importa de qué tan pesado es. Por otra parte, R cuadrado y R cuadrado se cancelan. Tampoco nos va a importar cuánto es el radio de ese aro. Es lo único que cambia, como si, incluso si fuera otra figura. La EM se cancelaría, la R cuadrado también se cancelaría. Lo único que importaría es aquella C que vimos ayer, ¿verdad? Entonces solo dependería cómo cambia este ejercicio cuando cambia la figura, que aquí me aparecería otro número, pero después es el mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces yo he llegado a la expresión 1/2 de BCM cuadrado
más 1/2 de BCM cuadrado es igual a menos mg por y. Y y yo sé que es menos 0.75, ¿verdad? Entonces este 1/2 más 1/2. Ah, sí, la masa ya está cancelada, tiene toda la razón. Acá, ¿verdad? Menos g por y. Y este 0, bueno, menos 0.75. ¿Ok? Este más este es BCM cuadrado. Es igual a menos g por y. ¿Ok? O sea, BCM es igual a menos g por y raíz. Esto parecería ser una expresión incorrecta, ¿verdad? Una raíz negativa, pero al final no nos va a interesar porque este de acá hay que recordar que es negativo 0.75. Entonces al multiplicar se cancela el negativo básicamente. Entonces sería 9.8 por 0.75. Los dos son negativos, así que al final da igual que los ponga aquí positivos. 7.35. Y aplico la raíz. 2.71. Para el aro, este BCM me da 2.71 metros sobre segundo. ¿Qué otra cosa me pedí el ejercicio? Me dice, ¿cuánto es omega? Me dice el inciso B. Bueno, yo sé que BCM es igual a R omega. O sea que omega BCM sobre R. Entonces es el 2.71 entre el 0.08. $33.9. Radianes sobre segundo. Y ahí tengo ambas respuestas, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, se fijan, extremadamente sencillo. Y como les digo, ¿cómo va a cambiar este ejercicio? Pues yo les puedo enseñar aquí. El mismo libro lo tiene y el problema del yoyo es un clásico, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre el yoyo y esto? Que el yoyo es un cilindro sólido y esto es un... Pero si se fijan, parte del reposo, radio R, masa M, se mueve bajo una distancia H. Aplico conservación de la energía, ¿verdad? Ok. Aquí dice cuánto es K2, ok. 3/4 de MBC. Ellos ponen el sistema al revés, ¿verdad? Ponen el sistema de tal forma de que Y es igual a 0 aquí al punto donde llega y Y es igual a H acá. Entonces ponen que la energía inicial es mgh, ¿ok? Y que la energía final es que creo yo que a mí me gusta más así, ¿verdad? Es decir, o sea, en vez de como lo puse acá, poner el Y igual a 0 en el punto final y Y igual a H sería el punto inicial, ¿verdad? Entonces, al final es la misma respuesta porque este MGY me aparece al otro lado, ¿verdad? Y cambia el signo del Y, pero aparece al otro lado, así que es lo mismo, ¿verdad? Llegamos a la misma respuesta. Entonces, se fijan, él trabaja todo. Este 3/4 viene de dónde? El 3/4 viene de esto de aquí, básicamente, ¿verdad? De esto de aquí, que aquí hay un medio. Nosotros no teníamos un medio, teníamos uno, ¿verdad? Entonces, pero se fijan, R cuadrado se cancela con R cuadrado, me queda solo la M acá, M se cancela con M, BCM,
no depende ni de la masa ni del radio, solo depende de G y de la altura original. Me queda 4/3. ¿Se fijan? Entonces, ustedes pueden ver este ejercicio. Es el mismo que acabamos de hacer. Exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es esta? Entonces me pueden poner un cilindro hueco, me pueden poner un cilindro de paredes gruesas, un cilindro sólido que sea este, me pueden poner una esfera hueca girando. O sea, el procedimiento va a ser el mismo. ¿Okay? Todos son los mismos. Y por eso decidí, ¿verdad? Bueno, aquí vuelven a hacer el mismo del yoyo, ¿verdad? Nada más que con, ¿cómo se llama? Con dinámica, ¿verdad? Con fuerza, ¿verdad? Vienen y tenemos que aplicar básicamente las dos, justo como vamos a hacer ahorita en el siguiente ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Todos los Sí, ejercicios dígame. si me permite tomarle foto al... Es que se me ha ido la energía. Ahí, Sí. ahí, a ese... Y al inciso B, ingeniero, por... Sí, Listo, gracias. perfecto. Entonces, todo ejercicio, muchachos, así. Claro, el ejercicio puede cambiar, ¿verdad? A mí me pueden decir, o sea, cómo me presentan los datos puede cambiar, digamos. A mí me pueden presentar los datos de tal forma. Recuerdan que hicimos uno que decía que la energía cinética era de tal forma, ¿verdad? Entonces, digamos, a mí me pueden decir uno de los datos solo por decir algo, ¿verdad? Solo por decir algo. Espérenme que tengo que cerrarlo y volverlo a abrir porque no me está sirviendo el scroll. Ahí está. O sea, a mí me pueden dar un dato, digamos, solo por decir algo. Que me pregunten cuánto tiene que ser H de tal forma de que en ese punto la energía rotacional sea 10 joules. Entonces, se fijan, me están dando el dato de una forma distinta, ¿verdad? O sea, ahora ya no me están dando la altura, eso es lo que me piden, me están diciendo que este es 10 joules. Entonces, ahí tendrían que recordar, si ustedes, esto es mr cuadrado, que es ICM, por un medio, perdón, de mr cuadrado, que este es ICM por omega cuadrado. Y de aquí, ustedes obtienen cuánto es el omega y después hacen la relación para el B, o sea, pero termina siendo lo mismo, se fijan, solo es cómo me van a presentar los datos a mí, pero el planteamiento al final, energía inicial igual energía final, todo esto, les termina siendo lo mismo, ¿verdad? Y dependiendo de dónde ustedes ponen esto, dependiendo si, bueno, sí, de dónde, si ustedes quieren poner el sistema arriba o abajo, vaya, digamos que exista un sistema en el cual en algún lado había un resorte, entonces, también tenemos que considerar la energía del resorte, pero al final, energía inicial igual a energía final, y empezamos a escribir y cheque, digamos, a la respuesta. Vamos a este de acá. Este de acá, básicamente, se hace lo mismo que... No les voy a hacer el yoyo. ¿Por qué no les voy a hacer el yoyo? Como les repito, ya está resuelto en el libro, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden revisar este de dinámica para el yoyo. Y si se encuentran con el mismo ejercicio del yoyo y les dicen que encuentren la tensión y la aceleración de centro de masa, pero no es el yoyo, sino que es el aro, no se compliquen. Es lo mismo, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo único que cambiaría? Es esto de acá, esto de acá. No estoy diciendo apréndanse todo sino que apréndanse el planteamiento, ¿verdad? Porque a partir de eso, después solo cambia esto y ustedes resuelven, es un despeje, ¿verdad? Vamos al siguiente, ¿verdad? Dice el 1022. Este es muy interesante. Y de nuevo hay muchos ejercicios que pueden, pues tal vez ser así. Y cambiarme simplemente la figura, ¿verdad? O sea, no, ya no es una esfera, ahora es un cilindro. Pero es el mismo
concepto se resuelve igual. Dice, una esfera hueca, ¿verdad? Con masa de 2 kilogramos. Rueda sin resbalar, ok, rueda sin resbalar, bajando una pendiente de 38 grados, ok. Calcule la aceleración, inciso A, la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale, ok. Luego me pregunta, ¿cómo cambiaría sus respuestas si al inciso A, si la masa se duplica a 4 kilogramos? Entonces, ok, este ejercicio, se fijan, el libro no nos pone ninguna figura y es un caso en el que nosotros definitivamente nos ayudaría bastante tener la figura, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dicen a mí? Ok, yo tengo un plano inclinado, ¿verdad? Este plano inclinado ahí. Este plano inclinado tiene un ángulo acá, que es 38 grados, el ángulo de elevación. Sobre ese plano inclinado, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener una esfera, ¿verdad? Esa es una esfera hueca. ¿Ok? Una esfera. Y esa esfera, ¿qué es lo que está haciendo? Está rodando, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que al mismo tiempo que rueda, ¿ok? Al mismo tiempo que rueda, también se va a desplazar, ¿verdad? O sea, no solo va a rodar, o sea, obviamente la esfera no va a rodar y se va a quedar acá, sino que también se va a mover a lo largo del plano, ¿verdad? BCM. ¿Ok? Asumamos que no nos lo dicen. Asumo que como no nos lo dicen, no importa. Que tiene un radio R. Y bueno, eso es la información que se nos da, ¿verdad? Que en cuanto a datos numéricos, yo sé que la masa de esa esfera es de 2 kilogramos. Y nada más, ¿verdad? Yo no sé cuánto es mu s, ¿verdad? O sea, no lo tengo, este coeficiente de fricción estática. De hecho, me dicen cuánto es el coeficiente de fricción mínimo. Entonces, es parte de lo que me preguntan, si se fijan. Y no tengo cuánto es la fuerza de fricción, es parte de lo que me preguntan. No tengo cuánto es la aceleración, ¿verdad? Yo sé que el sistema no va a, o sea, esto no se va a mover a una velocidad constante, ¿verdad? Sino que va a ir aumentando. Entonces, yo sé que en general el sistema va a acelerar en esta dirección. ¿Con qué? Vamos a ponerlo en otro color. Va a tener una, o sea, esta rueda va a tener también una aceleración de centro de masa y al mismo tiempo la rotación, obviamente, están acoplados los movimientos, entonces esto va a tener una aceleración angular. Son las cosas que sabemos. ¿Puedo hacerlo con energía? No, porque yo no sé cuánto es la altura inicial, ni me dicen que analice después de tantos metros de desplazamiento ni nada. O sea, yo no sé cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. A mí simplemente me dicen cuánto es la aceleración y cuánto es la fuerza. Por otra parte, puedo hacerlo por energía. Fíjense bien que me están pidiendo una fuerza. Desde ese inicio, o sea, desde que a mí me dicen que encuentre una fuerza. O sea, si a usted un ejercicio viene y le dice encuentre tensión, ya deberían de saber, okay, no me puedo ir por energía, porque en energía no aparecen las fuerzas. ¿A dónde sí aparecen las fuerzas? En la segunda ley de Newton. Por lo tanto, este es un ejercicio que completamente se resuelve utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a poner en color verde, por los momentos, ¿qué fuerzas, muchachos? ¿Qué fuerzas aparecen sobre el sistema?
Primero, la primera de siempre. La esfera tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Nosotros sabemos que el peso se dibuja desde el punto del centro de masa. De hecho, eso no lo hemos discutido, se discute en el capítulo 11, pero nosotros lo vamos a hacer siempre. El peso lo vamos a dibujar siempre a partir del centro de masa. El peso va hacia abajo. No hay que confundir este con este, ¿verdad? Uno es omega, el otro es el peso. ¿Qué otra fuerza existe, muchachos? Normal. Bueno, la normal siempre va a existir. Antes nosotros la dibujaríamos acá, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con torques, bueno, la voy a dibujar exactamente en el punto donde habría. Entonces aquí hay, en este punto, que es a donde hay contacto de la esfera, sería normal a la superficie, ¿verdad? Y esta sería N. ¿Debe de existir otra fuerza? Ojo, sí, ¿verdad? Porque está rodando sin resbalar. Entonces eso a nosotros lo que nos decía, bueno, BCM es igual a R omega, se van a acordar ustedes. Pero además de eso, hay que recordar que cuando está rodando sin resbalar, significa que la velocidad lineal de este punto era igual a ¿cuánto? A 0. Y si esa velocidad es igual a 0, significa que la sumatoria de fuerzas en ese punto tiene que ser igual a 0, tal como lo discutimos, ¿verdad? Por lo tanto, se fijan que el peso, si yo vengo y uso mi sistema usual que usamos en los planos inclinados, el peso tiene una componente hacia abajo en X en ese punto, bueno, en general sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una fuerza que esté aquí que evite que se resbale, ¿verdad? Entonces esa es una fuerza de fricción. Y una fuerza de fricción, repito, estática, ¿verdad? Y así vamos a dejar el sistema. Estas son, siempre que me dicen rodar sin resbalar, recuerden que hay una fuerza de fricción estática, ¿verdad? En contra del movimiento, entonces hacia arriba, ¿verdad? Ok, tal vez no queda tan claro qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, desde luego, es un plano inclinado, entonces vamos a poner un sistema de referencia, ¿cómo? Así como lo puse con el lápiz, que es como un lápiz carbón, digamos, ¿va? En el cual el eje X va a ser el eje que es paralelo al plano inclinado, el eje Y va a ser el eje que es perpendicular al plano inclinado. ¿Qué dirección voy a definir como positiva? La dirección en la cual se va el movimiento, o sea, a la izquierda. ¿Y qué otra cosa puedo observar yo? Este ángulo, ¿recuerdan a dónde estaba del primer parcial? Ese ángulo se trasladaba aquí, ¿verdad? Entre el eje y esto de acá. Claro, ahí no se mira muy bien, entonces nosotros cuando ya vamos a la solución, lo primero que hacemos es plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Yo aquí tengo mi eje. Y, X, aquí positivo. En Y da igual a donde lo pongo positivo. Y recuerden, como el objeto está girando, yo ya no voy a venir y poner todas las fuerzas que parten de acá, sino que yo tengo o necesito, ¿verdad? Es algo necesario que yo dibuje el cuerpo y que dibuje las fuerzas exactamente donde están actuando y en la dirección que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, el peso que va así desde el centro de masa hacia abajo, perdón, va hacia abajo, pero se fijan, no va hacia abajo, ahí fue mi equivocación.
Va hacia abajo aquí, ¿verdad? Pero si miramos con respecto al sistema de referencia, va en una diagonal porque el sistema de referencia está movido, ¿verdad? El peso que va por acá, y aquí hay 38. La fricción, que la fricción ¿a dónde actuaría? En el punto de contacto y va hacia allá. Y la normal, que ¿dónde actuaría? En el punto de contacto, pero va directamente hacia arriba. Y ahí ya tengo yo todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto en el punto donde están actuando. Entonces ahí ya vengo yo y tengo que plantear. Y vamos a ver, ustedes pueden decidir cómo empezar. O sea, pero al final vamos a tener que hacer las dos y van a ver, digamos. Bueno, ¿qué otra cosa me falta decir? El sistema gira en esta dirección. ¿Ok? Y se mueve en esta dirección, ¿verdad? Entonces, digamos, vengo yo y digo, voy a resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, pienso, el capítulo es de rotaciones, entonces yo tengo que resolverlo con sumatoria de torques es igual a I por alfa, ¿verdad? Entonces, tengo que ver cuáles de las fuerzas generan torque. Y también ocupo ver cuál es el I. El I era para una esfera hueca, era 2/3 de mr cuadrado. Luego, alfa, que en realidad debería de ponerlo yo como alfa de centro de masa. Alfa de centro de masa no es lo que me pide el ejercicio. A mí no me piden la aceleración angular, me piden la aceleración. Pero bueno, la aceleración del cuerpo, así como yo tengo esto de acá, simplemente deriven a ambos lados. ¿Y qué es lo que obtenemos? Alfa centro de masa igual a, perdón, A centro de masa igual a R alfa, ¿verdad? De hecho, este no es alfa, es centro de masa, es alfa simplemente. Es A centro de masa, es a lo que quiero llegar, porque es lo que me piden la aceleración. ¿Y cómo lo relaciono? Con esto de acá. Entonces, esto de acá es lo mismo que tener A sobre R. A centro de masa. Ya tengo el lado izquierdo, ¿va? Ahora lo que tengo que ver es, ok, sobre esta esfera, ¿quiénes generan torque? Entonces vamos a ver. Hay 3 fuerzas. Entonces, desde ahí tenemos 3 candidatos a que generen torque. El peso, la normal, ok, el peso, la normal y la fricción. Analicemos bien. El peso, ¿a dónde está actuando? En el centro de masa. Pero este objeto está girando alrededor ¿de qué eje? De este eje del centro de masa. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia R? Cuando nosotros venimos y calculamos el torque generado por este, ¿verdad? Sería, digamos, un tau 1 o algo así. Si fuésemos a calcular el torque, sería fuerza por R por seno del ángulo entre estas dos cosas, ¿verdad? ¿Cuánto es R en ese caso? 0. ¿Por qué? Porque la fuerza está directamente encima del eje, lo que significa que en realidad el peso no genera torque. Esto va a pasar siempre que un objeto esté girando alrededor del centro de masa. Por lo tanto, cualquier objeto que esté rodando y trasladando, o sea, no va a tener, o sea, el peso no va a generar torque. Si vamos a la normal, podríamos hacer algo similar, ¿verdad? Digo, voy a calcular cuál es el torque de la normal, diría, porque la normal no está sobre el eje. Pero fíjense bien, ¿cuál sería? La normal por R, que sería el radio total, ¿verdad? Por el seno del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo que hay? ¿Ok? Entre la normal, que Cero. está hacia acá,
Y el radio sería, no, porque el radio va hacia acá, se fijan. Y la normal está hacia acá. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Uno de ustedes dijo 0. Y está bien, es 0 o 180, dependiendo de hacia dónde están midiendo. Pero son paralelos, ¿verdad? O sea, si yo vengo y dibujo el radio desde el eje de giro hasta donde está la fuerza, tendría que ser este de acá, ¿verdad? Y se fijan que la fuerza está paralela con ese radio. Por lo tanto, fuerzas paralelas al eje de giro no me generan torque. Entonces este sería 0, ¿verdad? Ese ángulo sería 0 o 180, pero igual en general si solo queremos la magnitud, digamos 0, ¿verdad? Bueno, igual, si no es 0, si no es 180, son los dos 0, da igual. Pero el punto es, la normal tampoco genera torque. La única y la razón por la que gira, y ustedes podrán ver que tiene como lógica, ¿verdad? La razón por la que gira es porque existe fricción estática. Porque, ¿qué pasa? Si no existiera esta fricción estática, si no hubiese fricción, ¿por qué va a rodar el cuerpo? Si no hay fricción, no hay nadie generando el torque. Si no hay fricción, la esfera simplemente se va a deslizar. ¿Ok? Pero sí, o sea, eso no pasa en la vida real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay, aunque no sea estática, hay algún tipo de fricción. Entonces, ese tipo de fricción genera un poquito de torque y ya me genera un giro, aunque se vaya rodando y resbalando, ¿verdad? Pero genera giro. Por eso en la vida real nosotros nunca vamos a ver eso. Solo lo miraríamos si tendríamos dos superficies con nada de fricción. Y entonces lo que ustedes mirarían es que la esfera no va a girar, sino que solo se va a deslizar hacia abajo. Si no hubiese fricción, porque la fricción es la que genera el torque. La fricción es, en este caso, y en el caso de objetos que se van rodando en el piso, la fricción es la que termina haciendo o generando el giro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta fuerza de fricción me va a generar un torque. ¿Ok? Me va a generar un torque que sería ¿cuánto? La fuerza de fricción multiplicado por la distancia donde se aplica, que ustedes pueden ver, esta distancia es R, ¿verdad? Por el ángulo entre ellos. ¿Y cuánto es? La fricción siempre va paralela a la superficie. ¿Ok? Y si yo tiro mi línea perpendicular desde el eje de giro, que es el centro de la esfera, hasta el punto de contacto, se fijan que aquí hay un ángulo recto, ¿verdad? Entonces al final la fricción genera un torque que es igual a Fs por R, ¿verdad? Ahora ya sé yo, estos dos no generan torque y el único que genera torque es la fricción, ¿verdad? Ojo, ¿ese torque es positivo o es negativo? Bueno, miremos en la figura. Este torque me generaría un giro que es hacia acá. Y les recuerdo, no pensemos en la convención regular, pensemos en la convención que yo les dije, ¿verdad? ¿Hacia dónde estamos acelerando nosotros? En contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, como estamos acelerando en esa dirección, ese torque que genera esta de acá, que sería en contra de las manecillas del reloj, también sería positivo. Si yo hubiese dibujado el sistema al revés, o sea, el plano así, entonces, pues, ¿qué hubiera sido la diferencia? Que este alfa, o sea, si yo hubiese dibujado el plano así, entonces el giro sería hacia acá y esto sería hacia acá, y entonces la fricción no estaría hacia acá, sino que estaría hacia acá. Siempre sería positiva, ¿verdad? Porque yo entonces diría, esta es mi dirección positiva, la dirección en la que está acelerando el sistema. Espero que eso quede claro. No sé si hay alguna pregunta con eso. Queda claro. Ok, entonces, fíjense bien, yo he llegado a esta expresión. Ya sé cuánto es el torque. El único torque es el torque
voy a especificarlo aquí, ¿verdad? Solo el torque, le voy a poner tau sub Fs, o sea, para que sepan que es el torque generado por la fricción estática, y ese torque es la fricción estática multiplicado por R, y eso me quedaría igual a ¿cuánto? A 2/3 de mr cuadrado ACM sobre R. He llegado yo a una expresión 1. Fíjense bien, se puede simplificar, obviamente. Esta R está acá, cancela con esta, y esta R está acá, cancela con esta, quedando que Fs es igual a 2/3 de M A. Voy a ponerle 1 y la voy a subrayar. Y aquí ustedes dirán, o podemos pensar, bueno, ya llegué a la respuesta. Bueno, fíjense bien que no, ¿verdad? Porque ustedes no tienen cuánto es la aceleración. De hecho, la aceleración se las pide el ejercicio. Y después dicen, ah, bueno, entonces vamos a ver, vamos a buscar de alguna forma cuánto es esa fuerza de fricción estática. Pero fíjense bien, esa es otra de las incógnitas, ¿verdad? ¿Y cómo calculábamos nosotros fuerza de fricción estática? Ah, bueno, fuerza de fricción estática era, o en general bueno, recuerden, fuerza de fricción estática depende de cuánto es la fuerza, o sea, que están aplicando, ¿verdad? Entonces, es un poco más complicado que simplemente decir voy a aplicar una fórmula, porque la fuerza de fricción estática dependía de eso. La fuerza de fricción estática máxima es otra cosa, ¿verdad? Y tampoco tengo el coeficiente, de hecho eso me lo piden. ¿Y de dónde lo voy a sacar, dirían ustedes? Bueno, no solo existe la rotación, correcto. También existe, o sea, aquí nosotros hicimos análisis de quién, de la rotación, pero recordar que también existe traslación. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que también tengo esta herramienta, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y que yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y vamos a ver por qué con esto lo voy a resolver. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que pensaría yo? Bueno, el sistema está acelerando ¿en qué dirección? En X, ¿verdad? Para este ejercicio en específico, ¿verdad? Entonces, esta aceleración en Y es igual a 0. Como a mí me piden la aceleración como una de las incógnitas, voy a empezar con sumatoria de fuerzas en X. Y así deberían de ir pensándolo ustedes, ¿verdad? No simplemente plantear todas por plantearlas, sino que ir planteando las ecuaciones que ustedes creen que los va a llevar a algún lado. Y después, si ocupan la otra, se plantea después, ¿verdad? Entonces, tengo sumatoria de fuerzas en X igual a, había puesto M allá, M por A, porque ya sé que es esta A. Y va positiva porque va en cheque, ¿verdad? En la dirección positiva. Entonces luego tengo que hacer exactamente lo mismo del primer parcial. Yo sé cuáles son las fuerzas que se están aplicando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas tiene una componente X positiva? Bueno, recordemos, ¿verdad? El peso ahí tiene dos componentes. Una componente WX y una componente, la voy a poner acá, WY. ¿Ok? Tiene dos componentes. ¿Ok? La pude haber puesto acá, pero es que está bien poblado, ¿verdad? Está bien poblado. Entonces, WX, WY, mejor lo voy a poner acá. Tiene un WX y un WY. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay en X? WX y FS. ¿Y cómo van? WX va positiva, FS va negativa. ¿Por qué? Porque WX va
hacia la izquierda, que es la dirección definida como positiva, y Fs va en la dirección definida como negativa. ¿Y quién es Wx? Armamos nuestro triangulito, ¿verdad? O sea, si este es 38, este es 62, pero igual, o sea, ustedes pueden armar su triángulo acá, ¿verdad? Entonces, ese sería el opuesto, ¿verdad? Entonces, esto es mg, que es W, por el seno de 38 menos Fs igual a m a cm. Y aquí yo tengo otra expresión, 2, donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Resolver sistema. Y sumamente sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque ahí arriba ya tengo yo que Fs es igual a esto. Entonces simplemente vengo y meto esta expresión acá, ¿verdad? Meto esta expresión acá. Y ya me queda esa solo en términos de m y ACM. Despejo y me va a quedar algo en términos de g. Pero llego a ¿cuál es esa aceleración? Y luego sustituyo esa aceleración acá. Pero eso ya, como repite, como ayer, ¿verdad? Es resolver un sistema de ecuaciones. Eso ustedes lo pueden hacer. Luego, el tercer inciso bueno, la tercera parte. Sé que ya me estoy pasando de la hora, ¿verdad? Pero bueno, empezamos algo tarde también, ¿verdad? Y la tercera parte, me dicen a mí cuál es el mu-s, ¿ok? ¿Cuál es el mu-s? Dice, coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Es una forma rara de preguntarlo, pero básicamente ustedes sepan en lo siguiente, ¿verdad? Esta es la fricción que nosotros tenemos. O sea, ahí hay un valor numérico, ¿verdad? Entonces, es fricción estática. Si esa fricción estática es máxima, eso me daría el valor de mu-s mínimo que puede tener una superficie, ¿ok? Mínimo que tiene que tener para que exista ese movimiento sin resbalar. ¿Por qué? Si el mu-s es menor que ese, o sea, que el que se calcula a partir de acá, ¿verdad? O sea, que Fs es igual a mu-s por n, considerando de que este es el valor máximo. Si el mu-s es menor que este, significa que la superficie tiene aquí lo voy a explicar. Si el mu-s es menor, significa que el Fs máximo, ¿ok? Recuerden, esta es la fórmula de Fs máximo. Y yo lo que estoy diciendo es, ok, ese es el Fs máximo. Entonces significa que el Fs máximo de la superficie es menor que este valor, y ese valor es el valor necesario para rodar sin resbalar. Y el inciso B me dice que qué pasa si duplico la masa. Si ustedes pueden ver acá la aceleración, esta que es la expresión de aceleración, este tiene masa y este tiene masa, lo que significa que se pueden cancelar. Lo que significa que la aceleración no va a depender de la masa, ¿ok? No va a depender de la masa. Y después me preguntan cuánto, con la fricción, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la fricción es mu-s por n,
ocupo cuánto es la fuerza normal. ¿De dónde sacaría la fuerza normal? Ahí entraría en juego esta, ¿verdad? De aquí yo tendría que la normal menos WY es igual a 0. Entonces, la fricción depende de la normal depende del peso, el peso depende de la masa. Por lo tanto, la respuesta en este caso, ¿verdad? Es si la masa se duplica, la aceleración sigue siendo la misma, pero la fuerza de fricción va a ser mayor. ¿Ok? Bueno, eso es todo este ejercicio, muchachos. Fíjense bien, entonces he decidido, porque solo hicimos 2, ¿verdad? Y quedé pensando, no sé si hacer este el lunes. Y entonces el lunes, que les había dicho que íbamos a empezar de un solo con el capítulo 11, el lunes mitad de la clase hago un ejercicio o uno o tal vez 2, porque también quiero agregar uno de torque. Y la otra mitad de la clase miramos el capítulo 11. Ok, muchachos, eso sería todo por hoy. Que pasen una buena noche y nos miramos hasta el lunes. Feliz noche, ingeniero, gracias. Gracias, feliz fin de semana para todos. Gracias, licenciado.